Hermanos, Dios les bendiga. Cada uno por nombre, bendecimos su casa, bendecimos su vida y la vida de los suyos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque una vez más Él nos permite el volvernos a edificar, porque recuérdese que cada vez que usted escucha palabra, usted se edifica, usted llena, la palabra levanta, la palabra fortalece. La palabra es la que nos libera y la palabra, mis hermanos, es la verdad, la cual nos saca de la ruina. Así que hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a enviar la palabra y la palabra nos sacará de cualquier ruina, de cualquier situación en la cual usted esté viviendo. Es por la palabra. Así que el Señor esta noche lo quiere llevar a usted a libertad. Declárese usted ahora libre de toda opresión, porque esas opresiones a veces, mis hermanos, nos hacen dudar de Dios. Y el Señor dice que cuando nosotros fe, tiene que ser, mis hermanos, pero no dudando. Entonces, pero a veces la misma situación que estamos viviendo, a veces viene esa opresión y esa opresión no nos deja a veces ni pensar en Dios, porque hay gente no piensa en Dios, sino que piensa en sus problemas. No mira al Dios grande que tiene a su lado, sino que el problema que es tan grande, y a veces ni es grande, sino que, mis hermanos, de un soplo el Señor lo puede quitar, pero no dejamos que el Señor sea el que trabaje. Pero yo sé que usted y yo vamos a dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas y que trabaje en nuestras vidas. Vamos a agradecer al Señor esta noche para pedirle que su guianza esté con nosotros y que a través de su Santo Espíritu, porque recuérdese que el Santo Espíritu de Dios ya está en su casa, ya está en este lugar. En este momento el Santo Espíritu de Dios también se lo va a llevar a usted a esa verdad, para que la verdad a usted lo liberte. Padre, te damos gracias esta gloriosa noche. Alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Para ti sea toda honra, toda gloria y todo honor. Y desde ya, Señor, nos depositamos en tus manos divinas, manos gloriosas, y te decimos, Padre, que atentamente vamos a escuchar tu voz. Queremos, Señor, ser edificados, levantados. Queremos ver una familia, Señor, levantada, llena de tu poder, llena de tus grandezas. Que sabemos, Padre, que estamos viviendo en días malos, Padre Celestial, pero sabemos que los que estamos bajo la sombra del Omnipotente, Señor, te vamos a decir, Padre, en nuestras oraciones, diré yo al Todopoderoso, esperanza mía y castillo, Dios en quien confiaré. Nosotros confiamos en ti, creemos en ti y sabemos que si tú con nosotros, nadie en contra de nosotros. Porque sabemos, Padre, que tu palabra nos rodea, Padre. Así lo declaramos nosotros, Padre, que levantamos muros de fuego del Espíritu Santo a través de oír palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo quiero decirle que cada vez que usted oye palabra de Dios, Señor levanta un muro alrededor de su vida, de su casa y de sus hijos. Así que no se pierda de oír siempre la palabra del Señor. Vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en el Salmo 55. Salmo 55, y vamos a leer del 1 al 11. El tema que hoy traigo, son, mis hermanos, lleva por nombre cargas que adquirimos a través de la iniquidad, porque todo, mis hermanos, dice que la maldición no viene sin causa. Lo dice en el libro de Proverbios. Ahí, mis hermanos, el Señor nos ilustra a través de su palabra de que una maldición o una situación tiene que haber alguna causa, tiene que haber, mis hermanos, puertas abiertas que lamentablemente muchos de nuestros padres, ancestros, ¿verdad? Ellos abrieron, fue cerrada, y muchas veces también nosotros las hemos abierto. Entonces, estas cargas que hoy nosotros vamos a ver son cargas espirituales que a veces nosotros, hermanos, hay cosas que nos sentimos oprimidos o nos oprimen, o también, mis hermanos, estamos quizá a veces, como podríamos decirle, pagando deudas que nosotros no tendríamos que pagarlas. Pero aquí hoy usted va a entender a través de la palabra. Y mira cómo le habló un día David al Señor en una oración que él hizo delante de él. Dice al inicio, yo voy a leer esta noche en la versión Reina Valera,
Y dice plegaria pidiendo la destrucción de mis enemigos traicioneros. Pero yo quiero que usted entienda que el Señor nos está hablando espiritualmente y los enemigos más fuertes, mis hermanos, más grandes, no es la gente, porque dijo el Señor, tu lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades y huestes de maldad. Entonces, mis hermanos, nuestra lucha día con día no es, mis hermanos, con la gente. Nosotros a veces hay problemas con la gente y quiero que usted entienda esto. Hay situaciones que usted pasa con la gente, opresiones que vienen para su vida, porque nosotros mismos, mis hermanos, nos conectamos a aquellas situaciones porque hay un derecho legal. Mis hermanos, el derecho de que un día nadie, mis hermanos, se puso a la brecha para poder, mis hermanos, liberarse de todos esos yugos, porque son yugos que a veces nuestros hijos, mis hermanos, nuestra familia está llevando, pero usted hoy usted se va a liberar de eso. Hoy el Señor va a hacer cosas especiales con usted y usted se lo va a trasladar después a su familia, porque oiga bien, cuando el Señor nos pone a escuchar algo, mis hermanos, es para que nosotros vayamos con nuestra familia. De repente su familia, usted ni le crea ni le haga caso y piense que usted está loco o le pueden decir, ¿verdad? Que eso que escuchó quizá no es verdad. Que el Señor, cuando recibieron al Señor, el Señor a usted libre. Yo quiero decirle algo, dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que si yo soy pueblo de Dios, quiere decir que es que porque yo ya recibí al Señor, pero a veces, mis hermanos, perecemos por falta de conocimiento a su palabra, porque no conocemos. Yo he predicado del lenguaje de Dios. A veces no conocemos su lenguaje, no sabemos cómo Él nos habla y por eso a veces no sabemos interpretar la palabra. Pero hoy, a través de la palabra, vamos a entender muchas cosas. Entonces dice que David hizo una plegaria delante de Él y le decía, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor, temblor vienen sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volara yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia, rencillas en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Mire, aquí la palabra de Dios nos está hablando y usted se da cuenta, muchos quizá hemos leído esta palabra, quizá cuando hemos pasado situaciones o sentimos, mis hermanos, que el enemigo está haciendo cosas en contra de nosotros. Pensamos, mis hermanos, que el enemigo se ha levantado y que a veces a la misma gente la miramos como el enemigo. Pero sabe, como lo que yo le vuelvo a repetir, hay cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que saber que nada viene sin una causa. Si a usted le sucede algo, usted no pelee con la gente. Por eso la palabra de Dios dice, tu lucha no es contra sangre y carne, sino que contra potestades y huestes de maldad. ¿Por qué tenemos que entender esto? Y usted no tiene que venir y decir, entonces sí, ya sé que no tengo que pelear con la persona, pero tengo que agarrarme con el diablo. Con él me voy a agarrar y lo voy a sacar y lo voy a echar y le voy a decir que aquí no tiene parte ni arte y le voy a poner límites. Porque mire, a veces, mis hermanos, sabemos un montón de estrategias y usarlas. Pero yo le digo algo, mi hermano. A veces no es, mis hermanos, alguien que esté en contra de nosotros solo por querer estar. Es algo que nosotros lo estamos ministrando, es algo que cuando nosotros, mis hermanos, tenemos, como le decía, podríamos hablar, ¿verdad? Que hay, mis hermanos, deudas que nosotros tenemos ahí, mis hermanos, espirituales. ¿Por qué? Porque cuando le hablo de deudas espirituales, es cuando la persona, mis hermanos, un día
cometió algo, mis hermanos, contra alguien, y esa persona queda endeudada, queda atada a aquella situación, porque quizá un día esa persona que hizo daño no pudo, mis hermanos, ir y pedir perdón, ¿verdad? Esas personas, mis hermanos, todo el tiempo se mantuvieron peleando. Entonces, eso, mis hermanos, esas personas se van de esta tierra. Y por eso, mis hermanos, ahí está la transferencia, muchas veces también de espíritus, porque también a veces, mis hermanos, esos espíritus son transferidos a nosotros. Esa carga que llevaban esas personas de molestia, de enojo, de angustia, de miedos, todo lo que usted mira ahí, ¿verdad? Porque hay gente que yo le voy a decir algo que a veces maneja tantos miedos que por eso está a la defensiva. Por eso antes de que le vayan, piensa antes de que me hagan daño o antes de que me digan algo, yo mejor pongo, ¿verdad? Muestro un carácter fuerte o les digo esto, les digo lo otro para que ni se acerquen a mi vida, pero es gente que maneja miedos, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender, comprender la palabra, mis hermanos, que el Señor nos mandó a bendecir, a perdonar, a amar a nuestros enemigos. No que usted se vuelva amigo de la persona, sino que el amar, mis hermanos, es orar por aquella persona y decirle, Señor, así como un día viniste a mi vida, así como un día me visitaste con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento, con paz, visita también a esta persona y que esta persona reciba esa paz, porque solo el Dios de paz, dice que, mis hermanos, es el que viene y sobrepasa todo entendimiento. Entonces, aquella persona, mis hermanos, va a empezar a recibir bendición. No que nosotros, mis hermanos, nos pongamos a orar en contra de una persona, porque no se trata de eso. Dios no nos mandó a pelear, mis hermanos, nos mandó a bendecir. Si se recuerda, el mismo Jesucristo, por eso dice que Él es nuestro más grande, mis hermanos, ejemplo. Él dejó huella, mis hermanos, en esta tierra por su bondad, por su amor, por su misericordia. Él, mis hermanos, estaba lleno de misericordia, de amor, y por eso dijo, ustedes mejores cosas que las que yo hice van a hacer porque con ustedes va a estar el Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a redarguirnos y no podemos nosotros venir, mis hermanos, y sentir nada contra nadie, sino que hay que orar por todos aquellos que usted cree que le están haciendo daño, que lo persiguen, que lo maldicen, que quieren verlo mal a usted. No maldiga, sino que bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, mire, aquí, si se da cuenta, David estaba en un momento, usted ya se imagina cómo se sentía él, dice, cómo estaba él en su corazón. Él se sentía, podríamos verlo aquí, como destrozado, se sentía él como acabado. Dice aquí, ¿quién, en el 6 dice, quién me diese, dice, alas como de la paloma? Y volaría yo y descansaría. Ciertamente iría lejos, moraría en el desierto. O sea que para él era mejor irse a un desierto que estar pasando por lo que estaba pasando en ese momento. Pero mis hermanos, hay gente que así llega a esos límites. Y cuando llega en esos momentos, mis hermanos, no tiene ni deseos, ni de clamar, ni de orar, ni de pedir, ni de sentir, mis hermanos, deseos de nada. Entonces, ¿por qué pedía él que quien le diese alas de paloma? O sea, como quien dice, y él volaría. Así dice mucha gente. Mis hermanos, ¿cómo quisiera, dice, desaparecer de este lugar, ya no estar aquí? Que la gente me esté viendo, que la gente me siga molestando, mis hermanos. Si nosotros oramos por el que nos maldice, si nosotros oramos por aquel, mis hermanos, que no nos quiere, mire, vamos a hacer un doble trabajo. Vamos, mis hermanos, no solo a recibir nosotros paz, nunca en nuestra familia, mis hermanos, se va a dar todo esto, que imagínese usted que en nuestra familia haya gente que ande, mis hermanos, oprimiendo a los demás. Eso se acabaría. Nosotros tenemos que romper con ese yugo, mis hermanos, porque todos los yugos, por eso dice el Señor, yo ando buscando uno, dice, que se ponga a la brecha. Usted se tiene que poner a la brecha por su familia. Mire a su alrededor, mire cómo a veces se comportan, cómo viven en pleitos, en rencillas, mis hermanos, en desorden. Usted
Usted no tiene que esperar que nadie le agradezca y usted tampoco nunca diga, yo hice esto, yo hice lo otro. Usted hágalo en silencio y le voy a decir, usted está ganando muchas bendiciones para usted mismo y para su descendencia. No espere que la gratitud de ningún ser humano, sino que, mis hermanos, el Señor, le voy a decir algo, cuando nosotros sembramos cosas buenas, el Señor no se queda con nada. Amén. Entonces aquí David estaba en un momento crucial de su vida y él, mis hermanos, mire, aquí hace mención donde dice, a causa de la voz de mi enemigo, dice, y por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. O sea que David entendía que por la opresión, dice, del impío. ¿Quién es el impío? Sabemos, mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados que impío le llamamos a todos aquellos que todavía, mis hermanos, andan en el mundo. Cuando la gente dice, ay, este mundano, este impío. No, impío es aquel, yo lo he predicado y yo espero que usted lo reciba en su corazón. Es aquella persona que oyendo palabra de Dios no reconoce sus errores. Por eso David, el Señor dijo que él era conforme a su corazón. No porque David no haya cometido ningún pecado. David cometió pecados grandes, mis hermanos. Pero sabe que este hombre reconoció. Este hombre, mis hermanos, reconocía y en todo le decía al Señor, justos, Señor, son tus juicios. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuándo le vamos a decir nosotros al Señor muchas veces en una adversidad, en alguna situación que estemos viviendo, que estemos pasando, justos son tus juicios? ¿Por qué cree usted que él le decía, le hablaba de esa manera al Señor? Porque él, mis hermanos, cuando él hablaba de eso, quiere decir que él estaba reconociendo, abrí puertas. Cuando él, mis hermanos, decía eso, también era porque él decía, a puertas que abrieron mis ancestros. Él reconocía y él era un hombre, mis hermanos, de oración. Él era un hombre que reconocía y venía delante de Dios. Y por eso el Señor aquí nos ilustra a través de la palabra. Era un hombre, oiga bien. Y él, mis hermanos, reconocía sus errores. Y por eso él decía, justos son tus juicios. Porque se imagina usted cuando él cometía errores, y errores que usted los ha leído, porque mis hermanos de este siervo se predica mucho. Pero tenemos que hablar, mis hermanos, no solo de los errores, sino que él, mis hermanos, venía delante de Dios y él lo reconocía y le decía, o sea, cuando él decía, justos son tus juicios, le estaba diciendo, Señor, justa es la reprensión que estás haciendo. Pero cuando nosotros, mis hermanos, vamos a llegar delante de Dios diciéndole así, Señor, un día, Señor, una decisión que tomé, me ha costado todo esto, ha pasado todo esto, Señor. No te pedí la guianza, no te pedí la dirección, Señor. Mucha gente pide dirección cuando ya están los problemas, pero no antes, mis hermanos, porque rápido, mis hermanos no piensan, ¿verdad? Que si van a ofender a Dios, sino que simplemente a veces toman sus decisiones, mis hermanos, que les cuesta, a muchas personas les cuesta toda una vida. ¿Y por qué, mis hermanos, nos cuesta a veces toda una vida? Porque tenemos que recordar que el único que nos levantó fue Dios, pero cuando uno reconoce sus errores. Pero muchos de nosotros, seres humanos, hermanos, no le digo todos, muchos no reconocen. La palabra es para fulano, para mengano, para quien nosotros a veces le tiramos, como dicen, ¿verdad? La chibolita y ahí para fulano era. Pero para nosotros nunca, que nosotros nos creemos que porque ya recibimos a Dios, porque servimos a Dios y que porque yo he trabajado más en la iglesia, yo he sido el único que he sido, a veces hasta decimos fiel, porque hay gente que se cree fiel. Mis hermanos, decir uno que es fiel nos queda grande, porque mis hermanos le quedamos a deber a Dios. Si el Señor nos mostrara y nos enumerara, mis hermanos, todas las faltas que hemos tenido delante de Él. Y a veces por oraciones que alguien más hace por nosotros, que se pone a la brecha, que no anda viendo horarios, que no anda viendo, mis hermanos, que momentos que quizá hasta el que está cometiendo pecado anda, mis hermanos, que no tiene ganas ni de orar, ni de eso, ni del otro, porque sabe que el mismo pecado a veces lo aparta a uno de Dios.
Entonces, mis hermanos, hay alguien que clama por uno. Entonces, mis hermanos, el Señor, en su misericordia y en su amor, el Señor hace esa obra en uno. Pero qué lindo es mejor llegar nosotros y reconocer delante de Dios. Usted no se imagina el peso que nos quitaríamos, las cargas que nos quitaríamos si nosotros llegáramos delante de nuestro Señor. Así por eso el Señor le dio esa promesa un día a David y le dijo que mis hermanos, que no iba a faltar ningún descendiente de él en el trono. O sea, porque el Señor le dio una promesa, y una promesa, mis hermanos, para siempre, no a medias, y se cumplió, porque de donde la descendencia de nuestro amado Jesucristo de la gloria, y Cristo venció a toda potestad, porque él, mis hermanos, hasta los mismos abismos, él descendió, él llegó, y ahí, mis hermanos, yo sé, mis hermanos, que todos los demonios a él, mis hermanos, se le arrodillaron. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, porque él es Dios, el Dios viviente, el Dios todopoderoso. Entonces, mis hermanos, y todo demonio hace reverencia delante de él. ¿Por qué le digo hace reverencia delante de él? Porque es lo mismo cuando uno, mis hermanos, esos son demonios los que uno tiene metidos. Cuando uno, mis hermanos, los miedos, es el miedo, el demonio del miedo que lleva a la gente, porque ¿sabe por qué le digo que es un demonio? Porque, mis hermanos, cuando entra miedo a mi vida, ¿qué cree usted que pasa? Que lo que yo temí, dice en la palabra de Dios, así lo dijo el siervo Job, lo que yo temí, eso me sobrevino. Lo hemos leído, y mis hermanos, y a veces, a saber si esto se va a lograr, a saber, Dios dirá, Dios sabrá. Porque dentro de nosotros hay un miedo. ¿Pero por qué hay miedo? Porque todavía hay pecado oculto, porque todavía sabemos que hay cosas que con la boca confesamos a Dios y decimos amarlo, pero en nuestro interior, mis hermanos, sabemos que estamos mal. Entonces, a veces eso sucede, por eso esas angustias, esos miedos, esos opresores, porque vienen esos opresores a nuestra vida. Porque nos oprimen y nos hacen sentir esas angustias, esos miedos. Mis hermanos, por eso hay gente que se mantiene solo con miedos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que si estamos bajo la sombra del Omnipotente, usted tiene que entender que estar bajo la sombra, mis hermanos, es estar bajo su cobertura, pero la cobertura de Dios va a estar donde el Señor mira que estamos buscando la santidad, donde el Señor mira, mis hermanos, que estamos tratando de ser diferentes, de no ser los mismos de antes, porque vuelvo a lo mismo. La maldición no viene sin causa. Y David lo reconocía, y David por eso le hablaba así de esa manera al Señor. Entonces dice aquí, en el 9, destrúyelos, oh Señor. Él le pedía, ¿verdad? Que esos enemigos eran enemigos que estaban dentro de él. Confunde, dice la lengua de ellos, porque he visto violencia, rencilla en la ciudad. ¿Por qué dice aquí? He visto, dice... porque he visto violencia y rencilla, porque, mis hermanos, a veces recuérdese que el enemigo se va a acercar a usted hablándole al oído. ¿A cuánta gente, mis hermanos, a veces en sus pensamientos también les habla? Hay gente que oye voces, oye hasta lo que no es. A veces, mis hermanos, la gente mira lo que no es, y a veces piensa lo que no es. Depende cómo mi nivel espiritual esté, mis hermanos. Y hay gente que a veces piensa que lo que piensa, eso así es. Primero hay que irnos a la palabra, decirle, Señor, voy a abrir la palabra y tú me vas a hablar y me vas a decir si lo que yo estoy pensando, Señor, porque usted está conectado a Dios, pero no, solo pensamos, solo creemos, mis hermanos, nosotros creemos sabérnoslo todo. Entonces, qué tremendo, porque nosotros siempre tenemos que ir delante de Dios y preguntarle a Dios si es Él el que está hablando. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el peor enemigo, mis hermanos, que nosotros tenemos, somos nosotros, nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque, como le digo, el enemigo siempre va a querer venir a meterle a usted cizaña, como le digo, con los pensamientos que usted tenga, o también, como le decía, oyendo lo que no tiene que oír y viendo lo que no tiene que ver. Por eso, hermano, usted sabe que usted no está bien espiritualmente, deje de andar viendo cosas que no tiene que ver en las redes. Si usted no está bien cimentado, si va a ser, y aún así le voy a decir, yo no le aconsejo que usted ande viendo nada solo por ver,
sino que, ay, voy a orar. Esas son mentiras, mis hermanos. Lo que nos lleva es a juzgar, ¿verdad? Entonces, no juzguemos, no señalemos, amén. Sino que nosotros, mis hermanos, entendamos que el Señor lo único que tiene son pensamientos de bien para nosotros. Entonces, sigamos aquí leyendo, pero yo quiero que, dice en el 10, día y noche lo rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y fraude, y el engaño no se aparta de sus plazas. O sea que cuando yo vengo heredando iniquidad, la iniquidad es el pecado de mis ancestros. Por eso habla aquí, por eso dijo el Señor, el que está en el Espíritu entiende lo que el Espíritu está diciendo, y también el Señor no, a veces, mis hermanos, hay cosas que nosotros claramente no las podemos así como entender así de primeras cuando empezamos a leer la Biblia, pero poco a poco el Señor nos va dando ese discernimiento. Cuando habla aquí, que está lleno, que dice de iniquidad. Entonces, mis hermanos, el Señor aquí nos está ilustrando, nos está hablando, la iniquidad es el pecado heredado. Entonces, más claro de que por el pecado que venimos heredando, vienen, como le digo, opresiones, vienen, mis hermanos, yugos que llevamos puestos, que solo a través de la palabra, lo vamos a leer ahorita, a través de que nosotros podemos quebrantar, mis hermanos, estas situaciones. No peleando con nadie, sino que es en oración, pero la oración correcta. Porque a veces nosotros creemos que oramos y nuestras oraciones, mis hermanos, no son ni escuchadas, porque a veces los cielos dice que están ya, mis hermanos, hechos de bronce para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor, lo que Él dice en su palabra, así tiene que ser. Dice el Señor que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, y nosotros a veces no confesamos nuestro pecado. Entonces no podemos venir y orar y creer que la oración es recibida, porque los cielos a veces están cerrados para nosotros para recibir esa oración, no porque el Señor quiera, sino que porque si Él dice en su palabra que nosotros tenemos que confesar el pecado, mis hermanos, tenemos que reconocer, como le decía, he tomado malas decisiones, Señor, un día no te consulté, a mí, Señor, me gustaba hacer esto y esto y esto y el otro, y Señor, yo me deleitaba y a mí me hablaban y a mí me decían que eso estaba mal y yo no lo dejaba de hacer, Señor, yo lo seguía haciendo porque mi confianza no estaba en ti, Señor, sino que estaba en lo que yo estaba haciendo. Imagínense qué lindo que fuera que así llegáramos delante de Dios, pero ¿qué hacemos muchos? Acumulamos pecado sobre pecado, porque hasta cuando nos dicen algo para nuestro propio bien, ¿qué pasa? Nos enojamos. Ponemos una pared intermedia. ¿Para qué? Para que aquella persona ya no me siga diciendo nada. ¿Y sabe qué empezamos? Ay, ¿y quién me lo dice? Si yo te conocí, yo te vi como eras, como esto, como el otro. Empezamos a señalar, mis hermanos, y no recibimos, mis hermanos, la instrucción. ¿Sabía usted que el Señor dice que un día, mis hermanos, hasta las piedras nos pueden llegar a hablar? Entonces, el Señor aquí nos está hablando esta noche. Y vayámonos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Isaías 10, 29. Dice la palabra de Dios en Isaías 10, 29. Vamos a leerlo siempre aquí también en Reina Valera. Vamos a leerlo mejor desde el 27 para comprenderlo mejor, y vamos a llegar hasta al 29. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, su yugo de tu cerviz, y el yugo, dice, se pudrirá a causa de la unción. ¿A causa de qué? ¿Se va a pudrir el yugo? ¿Se va a pudrir esa carga, mis hermanos, que nos va a ser quitada nuestra carga? O sea, son cargas que a veces llevamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque alguien hizo un día, mis hermanos, lo indebido. Miren, muchos de nosotros tenemos gente, mis hermanos, que Dios levantó como siervos de Dios y no cumplieron con su misión. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Nos tiene que doler nuestro corazón y decirle al Señor, yo quiero, Señor, mejorar, Señor, y aquello que un día ancestralmente mis parientes hicieron, Señor,
Padre, yo lo quiero enmendar. ¿Cómo lo voy a enmendar? No solo de palabra, sino que yo voy a ser mejor. Y voy a aprender de los errores de los demás. Y voy a darme cuenta las cargas que dejaron los demás. Porque aquí no se trata, yo tuve tíos, familiares, primos, primas, que todos fueron esto, de nombre, mis hermanos. Entonces, fíjese lo que está sucediendo a su alrededor. No viene sin una causa. Hay una causa y nosotros tenemos que entender eso. Y mire cuánta gente escucha la palabra, oye la palabra, pero nunca queremos reconocer, mis hermanos, de que hay una causa por la cual cada situación viene a nuestras vidas. Nosotros hiciéramos eso, lo que hacían mis hermanos en tiempos de antaño, lo primero que mis hermanos, el Señor le decía, purifíquense. ¿Se recuerda cuando Josué, mis hermanos, fue a la batalla, fue a la guerra? El Señor le había dado una promesa. Le dijo que el pueblo de Ai, mis hermanos, si ya había derribado, mis hermanos, imagínese usted a los de Jericó, que el lugar era más extenso, más grande, y el pueblo de Ai era más pequeñito. Y mis hermanos, ellos no pudieron derrotar, dice que ellos salieron huyendo. ¿Pero por qué cree usted? ¿Había ahí una causa? El Señor ordenó que de ahí de Jericó, mis hermanos, nadie tenía que tocar nada. Todo eso para él, mis hermanos, el Señor lo miraba como inmundo. ¿Qué es para Dios, mis hermanos, darle a usted cosas a usted santificadas? ¿Y qué hacemos a veces? Nos contaminamos con lo inmundo. Mira, hay gente que reverencia más a una persona que aunque sepa que anda mal y anda en pecado. Yo no le digo que usted sea irrespetuoso y que no respete a nadie, pero usted no tiene que ser muchas veces hasta partícipe de muchas cosas que no debería de ser. Pero a un siervo de Dios lo miran como cualquier cosa, no lo respetan, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces hacemos esas cosas y nosotros venimos, como le digo, de familia. Mis hermanos, que hizo las cosas al contrario, se rebeló contra la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Haber dejado, mis hermanos, yugos, haber dejado, mis hermanos, opresiones para su familia, opresiones de vicios, opresiones, mis hermanos, de pecado, que la gente sigue repitiendo el mismo pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a pelear batallas, a pelear, mis hermanos, por su familia, y no lo hicieron. No que hicieron las cosas a su manera, a su gusto, como quisieron y donde quisieron, pero no hicieron lo que verdaderamente Dios quería. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en ese momento? Mis hermanos, los codiciosos, los llenos de avaricia, de codicia. Mis hermanos llegaron y les gustó, dice, varias cosas de oro, una capa. Imagínense que se llevaron hasta una capa, mis hermanos. Se llevaron varias cosas, mis hermanos. ¿Y qué hicieron? Las fueron a esconder a su carpa porque no era para llevarlo, ¿verdad? Y poderlo compartir con los demás, porque imagínense si ellos llegan con eso, quizá entonces Josué ahí hubiera detectado y hubiera dicho, ahorita se deshacen de eso. Ahorita lo queman y le vamos a pedir perdón a Dios. Pero no, estos codiciosos, ¿qué fue lo que hicieron? Su codicia a ellos, mis hermanos, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como pueblo? Por codiciosos, mis hermanos, que queremos mostrar ante los demás de que tenemos bendición y por eso a costa de lo que sea queremos que la gente sepa y no nos importa hacer lo que sea y ante los ojos del hombre aparentando que estamos re bien. Y mis hermanos, cuando las cosas no son así, mintiendo, haciendo cosas en oculto. ¿Y qué hicieron estos hombres? Hasta dice que en la sala de su casa abrieron un hoyo y ahí, mis hermanos, ahí pusieron todas estas cosas. ¿Y qué pasó? Llevaron, mis hermanos, a la derrota a todo el pueblo de Dios. Mire lo que pasa. Por eso yo le pido y le clamo a Dios que todos nosotros, los que decimos ser siervos y los que le sirven a Dios, porque aquí cuando hablo de siervo no estoy hablando solo de los que predican, sino que, mis hermanos, todos los que servimos, mis hermanos, de una u otra forma en la casa del Señor, que todos, mis hermanos, deberíamos de ponernos a cuentas con Dios.
y no andar, mis hermanos, diciendo que somos y quizá no estamos haciendo nada bueno. ¿Por qué? Porque ellos a todo el pueblo, mis hermanos, lo llevaron, mis hermanos, a la destrucción. O sea que ellos, imaginen, no solo fueron avergonzados, porque ellos cuando, mis hermanos, un pueblo tan pequeño, y mire, se confiaron porque hasta dijeron, ay, si son bien poquitos, solo con unos 300 que vaya, con eso hay. Entonces no hubo ni entendimiento ni discernimiento, sino que mis hermanos, y fueron y salieron derrotados. Y después Josué, ¿qué hizo? Josué se postró delante de Dios, ¿verdad? En ese momento, como casi que llegó reclamándole a Dios y le dijo, Señor, pero si tú me habías dado una promesa, tú me habías dicho esto, como nos pasa a veces, Señor, pero si tú me dijiste tal cosa, pero si tú me dijiste lo otro, a mí me declararon palabra, oraron por mí, hasta una visión tuvieron. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Sabe qué le dijo el Señor a Josué? No le dijo, ay sí, mi hijo, fíjate que lo que pasa que como no te diste cuenta, mira lo que hicieron los guerreros, aquellos en los cuales confiaste. No, le dijo, ¿qué haces ahí? Le dijo, levántate, le dijo. Y ve, le dijo, y purifica al pueblo. Y mañana, le dijo, yo me voy a presentar ante ustedes. Y voy a sacar a la luz quiénes son los que me fallaron y por qué no ganaron esa guerra. ¿Por qué salieron hasta huyendo? Salieron avergonzados. Mire, qué lindo fuera que todos fuéramos así, que recibimos las restricciones de Dios, que venimos y decimos, sí, es cierto, Señor. No, pero no. No y no. Se resistieron. Entonces, mis hermanos, imagínese usted lo que podemos hacer nosotros. Por eso, a veces en nuestros hogares, la prédica que di anteriormente, yo hablaba de los Jonases. A veces nosotros mismos, a los que Dios nos ha encomendado una misión, hacemos, mis hermanos, que los vientos contrarios vengan a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo conforme Dios nos mandó hacer, sino que hacemos conforme lo que nosotros creemos que así tiene que ser. Entonces, mis hermanos, porque a veces, no, es que fulano, mengano no se lo merece, y que yo haga esto, haga el otro. Entonces, mis hermanos, yo le digo algo. Aquí el Señor está diciendo, se va a quitar el yugo, se va a quitar la carga de la opresión, cuando, mis hermanos, dice que va a ser a causa de la unción. Unción no puede haber en una persona cuando la persona, mis hermanos, no viene y le comunica a Dios todo, ni tampoco tiene comunión con Dios. ¿Se da cuenta que tan fácil que sería? Por eso dijo el Señor, no va a ser con espadas ni con ejércitos, es con mi Santo Espíritu. Porque por eso, mis hermanos, ya en el nuevo pacto, cuando el Señor volvió, mis hermanos, a hacer pacto con su pueblo a través de la sangre de Cristo, mis hermanos, el Señor ahí habló a los discípulos. No solo se trata, les dijo, de saber de la palabra. Trata que ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Hermanos, a veces gente que todavía le hace falta un montón, sabe hablar, puede hasta predicar, pero no hay presencia, no hay. Es la unción, mis hermanos. La unción no puede manifestarse, yo puedo saber de todo, pero, hermanos, pero si no hay unción no va a pasar nada. No se van a pudrir. Entonces, siervos de Dios, el Señor nos está hablando, dice en el 27, acontecerá que aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón en Micmas. Contará, dice, su ejército, pasará el vado, se alojaron en Jeba, Rama tembló, Gaba de Saúl huyó. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando también, tiene que ver mucho hasta con con el Salmo, mis hermanos, donde usted se da cuenta, David, ¿por qué cree usted que era un gran cantor delante de Dios? Porque él sabía que a causa de la unción que se derramara con su alabanza, con su adoración, con su exaltación, mis hermanos, el yugo se iba a podrir. ¿Qué iba a hacer? El Señor iba a esparcir todos sus enemigos.
Yo sé que cuando David escribió el Salmo 55, eran las situaciones que él estaba pasando, todo lo que a él le acontecía, y él, mis hermanos, se sentía abandonado, se sentía frustrado, se sentía, mis hermanos, engañado, como él, mis hermanos, había peleado, había luchado, y que él solo tenía buenos sentimientos para Saúl. Pero recuérdese, mi hermano, que siempre vamos a hallar un Saúl. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Dice el Señor, que Dios lo libre a uno, dice, mis hermanos, de levantar uno la mano contra alguien. Es en oración. David, mis hermanos, no perdió el tiempo, sino que en esos momentos difíciles de angustia, que él fue lo que hizo, levantar a un gran ejército. Dice que con él llegaron los amargados, rotados, los endeudados. O sea, ¿qué hizo él? En vez de estar perdiendo su tiempo, mis hermanos, su energía, de estar viendo que quién le hizo daño, que quién le hizo mal, y solo hablando de eso, mis hermanos, ay, no, qué cosa más fea esa. Mis hermanos, en vez de poner manos a la obra y dejar de andar pensando solo, no deje que los yugos sigan a usted cada día, porque recuerde, imagínese, solo imagínese un yugo sobre sus hombros, sobre la cerviz. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que cuando habla de la cerviz, está hablando de su voluntad. O sea, esa gente no tiene voluntad ni de orar, ni de callarse, de quedarse callado, ni de ya no pensar en cosas feas. Su voluntad, mis hermanos, está a la merced del enemigo. Ahí el enemigo trabaja metiéndole malos pensamientos, diciéndole esto, diciéndole el otro. Entonces, mucho cuidado. ¿Cómo usted va a quebrantar eso? Haciendo que la presencia descienda. Pero hay gente que quiere que la presencia descienda porque solo ponen alabanza cuando están pasando por tribulaciones. Pero, mis hermanos, yo le voy a decir algo. Hay mucha gente cristiana que cuando, mis hermanos, vienen recuerdos que el enemigo le trae, hasta música mundana escucha, a meterse en sus recuerdos pasados, mis hermanos, y quieren que la unción descienda. Mis hermanos, eso no puede ser. Y quieren que la unción descienda y no obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, eso es incoherente que nosotros esperemos que todos esos yugos se rompan y que no venga, mis hermanos, a nosotros a cobrarnos factura, oiga bien, la iniquidad que cometieron otros. Póngase a la brecha y diga, yo me voy a poner a la brecha. Yo soy esa persona que Dios escogió. Yo soy esa persona que voy a hacer que esos yugos se quebranten, porque yo no quiero que esto sea pasado a mis generaciones. Yo le dejo esto en su corazón. Trabajemos con eso, mis hermanos. Pidámosle a Dios que la unción del Espíritu de Dios se derrame. Amén. Así que yo le bendigo a cada uno por nombre y bendigo su casa. Y le doy gracias al Señor por su vida y muchas gracias porque esta noche usted se conectó. Usted ahí escuchó la palabra del Señor atentamente. Quiero decirle que usted no necesita que nadie llegue ahí quizá a sacudirlo, a moverlo del lugar donde usted está. El Espíritu Santo de Dios ya lo hizo todo. Si usted recibió la palabra en su corazón, el Señor ya obró. El Señor, yo no sé cuántos yugos quebrantó esta noche, porque la palabra es poder, y yo declaré que la presencia del Espíritu de Dios se derramaba sobre su vida. Y recuérdense que dice, mis hermanos, que nosotros tenemos que anhelar, ¿verdad?, su presencia. Así se lo decía David, yo anhelo de tu presencia, y así debemos de anhelar todo. Solo es de anhelar, y la presencia es la que lo va a hacer todo. Cuando nosotros sintamos, hemos sido libres de toda esa iniquidad, de toda esa maldad, mis hermanos, que quizá un día cometieron nuestros ancestros, y nosotros muchas veces, mis hermanos, no nos damos cuenta que a veces estamos, mis hermanos, a veces con deudas, ¿verdad?, espirituales, con cargas espirituales, porque no hemos saldado esa deuda. Nosotros tenemos que pedir perdón para saldar una deuda. Y aquel daño que hicieron aquellos padres, aquellos abuelos, aquellos tíos, aquellos primos, todo aquello que usted se haya enterado, el daño que hicieron. Hermanos, aquellas personas que en vez de haber dejado a su familia levantada, la dejaron hundida, mis hermanos, en el pecado. Nunca quisieron hacer nada. Qué triste, mis hermanos. Usted no lo haga, no cometamos los mismos errores. Vamos a darle cuentas un día a nuestro Señor. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo declaro
usted es un guerrero, que usted es una guerrera, que usted es cabeza y no es cola, porque la cabeza, Dios, mis hermanos, la levantó. Cuando dice que somos cabeza, es para saber pensar y también, mis hermanos, para que dejemos huella en esta tierra. Yo lo bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que el Dios de paz nos ministre a cada uno por nombre. Bendiciones, mis hermanos, les agradecemos mucho a todos aquellos que envían sus mensajitos y muchas gracias a usted que está haciendo este trabajo también, que cuando ya es editada esta prédica y ya se sube, mis hermanos, al canal de YouTube, usted no solo la vuelve a escuchar, sino que también se la envía a sus familiares. Y le damos gracias al Señor porque usted también está trabajando para la obra. Así que hagamos esa obra que Dios nos encomendó, de ir y hacer discípulos, porque eso es lo que usted hace. Cuando usted envía la palabra, usted está discipulando. Recuérdese que son tiempos donde tenemos que trabajar para el Señor, mis hermanos. Nosotros tenemos que mandar la palabra para que a través de la palabra muchos están hundidos, mis hermanos, en la desesperación, salgan de esa desesperación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.